El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla presenta Ser Holístico, un programa para el cuidado de la salud, el equilibrio en el ámbito laboral y la promoción de la seguridad social, con la psicóloga María Elena Calderón, el doctor en Derecho Jacinto García y la psicóloga Rosa María Serrano. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Esperamos que ya estén calientitos en casa. Y bueno, pues les saluda a tu amiga María Elena Calderón en Ser Holístico, que es un proyecto más de la Academia, del Colegio de la Academia Mexicana de Seguridad Social en Puebla. Y bueno, pues presento a mis compañeros co-conductores, al doctor Jacinto García Flores, que nos hace el honor de acompañarnos, a la maestra Rosa María Serrano, que igual hoy está con nosotros. La semana pasada le extrañamos mucho, pero como siempre, cuando no puede venir es por cuestión de trabajo. Y bueno, pues el tema que tenemos para hoy es por lo más interesante y se llama la discapacidad y el trabajo en México. Y bueno, pues es un tema que todos sabemos que es complicado, es un tema sensible sobre todo. Y bueno, pues tenemos que empezar por definir qué es la discapacidad, ¿verdad? Y bueno, la discapacidad se entiende como cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Entonces, bueno, pues estas limitaciones, pues de repente pueden afectar en demasía cuando una persona quiere obtener un puesto de trabajo. Así es. Sí, efectivamente hay una diferencia entre discapacidad e incapacidad. La discapacidad, como bien lo dicen, es algo que te impide hacer ciertas actividades de la vida diaria que no serían normales para las personas de tu edad, sexo. Y la incapacidad en el trabajo, pues es simplemente que en algún momento no puedas desempeñar algo por alguna situación. Pero en México realmente tiene poco tiempo, ¿no? Doctor, que empezamos a hablar sobre temas de inclusión, ¿no? De la no discriminación, de integrar a la gente con alguna discapacidad al ámbito laboral. Sin embargo, hay N cantidad de factores que lo hacen complicado, ¿no? Desde las instalaciones, ¿no? Que no están diseñadas muchas veces para cierto tipo de personas con ciertas discapacidades, sensibilizar a los patrones, a las empresas, o sea, una serie de cosas que van como bola de nieve complicando la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Es cierto, antes que sí, realmente, pues me permito agradecer en primer lugar la gentileza de estar en este evento, gracias a la invitación de nuestra amiga, la psicóloga María Elena Calderón, gracias por su invitación, a Rosy también, ¿verdad? Con quienes hemos hecho pues, un equipo que da soporte a uno de estos eventos que lleva a cabo, como ustedes claramente lo señalaron, el Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social. Y el tema que hoy se pone sobre la mesa, pues además de ser actual, es muy interesante. Nosotros, afortunadamente, pues somos personas que estamos completas en el más amplio sentido de la palabra, tanto física como mental, emocional, psicológicamente. Pero hay personas que no lo están, por muchas razones que vamos a conocer ahora. Y desde luego el marco jurídico, que es la parte que me corresponde, se ha preocupado por esta situación y el Estado, al intervenir en la solución de esa problemática, ha dictado una serie de normas
jurídicas, evidentemente, tendientes a proteger a esta clase de personas. Yo quiero mencionar que a título personal debo agradecer a la vida porque he vivido parte de 2 ciclos, cosa que muchas personas, ¿verdad?, no lo han tenido. Hablo, pues, fundamentalmente de todos aquellos que nacieron en el siglo XX. A título personal dije, pues yo he vivido parte de 2 ciclos, la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos de este siglo XXI. Y ello me permite, tomando en cuenta el comentario de Rosy, establecer que en este siglo XXI, desde el punto de vista de los derechos humanos, el entorno jurídico ha cambiado bastante. En tan solo un cuarto de siglo que llevamos de este siglo XXI, esos derechos humanos que a partir del año 2011 hicieron acto de presencia con mucha fuerza en México, pues han dado este cambio del cual hoy vamos a estar platicando. Entonces, es un tema de veras muy interesante, como ya lo he mencionado en aquel. Efectivamente, ya tenemos comentarios. Ay, qué bueno. Dice Salmón Gandema, hola a todos, mi nombre es Marica González. Padezco una enfermedad que me ha condenado a muerte, cáncer de garganta. Me gustaría hacer una donación de 850,000 euros a una persona seria. Bueno, pues aquí por mi WhatsApp. Ahorita checamos. Muchas gracias. María del Socorro dice buenas noches y donde está ella dice que se escucha un reportaje. Ahorita vamos a checar. Muchas gracias. Elia Robles dice buenas noches y Germán López, saludos a todos. Saludos a Anita Mar, que ya hemos también. Muy bien, pues sí, hay estadísticas importantes con respecto al tema. Se dice que el 16% de la población mundial son personas con alguna discapacidad. Uno de cada 6 habitantes del planeta vive con alguna discapacidad, según datos de la Organización Mundial de la Salud. En México, cerca de 6 millones viven con discapacidad. 14 millones tienen limitaciones que no llegan a ser discapacidad, pero estas limitaciones pues, alteran su ritmo de vida. Y 2 millones tienen también condiciones de salud mental, según el censo de población de 2020 hecho por el INEGI. Entonces, cuando estamos ante un poquito más de 20 millones de personas. Entonces, por eso es tan importante, estamos hablando del 20%, aproximadamente, 20 o un poquito menos del 20% de la población. Bueno, nos está llegando más saludos, los quiero ver que me vayan pasando. Dice la comunidad de los ministros y muy buenas noches. Saludos a la comunidad de los ministros. Héctor Rogelio Álvarez Galván desde Jalapa, un saludo cordial. Muchas gracias. Y José López dice excelente. Jaime Salazar Morales, excelente información, doctor, gracias. Y la casa dice buenas noches al doctor Jacinto y a los panelistas. Muchas gracias por reconocer tan importante. Muy bien, pues agradecemos mucho sus comentarios, nos animan mucho, ¿no? Para estar aquí en este programa. Muy bien, entonces se dice que estas personas se enfrentan desafíos al querer ubicarse en una plaza laboral, a pesar de que ya existen regulaciones, como que comentaba el doctor Jacinto, que tienen como objetivo pues, promover la igualdad, ¿no? Sin embargo, menos del 40% de discapacitados tienen trabajo en el país, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees, maestra Rosy, que sean las principales barreras que existen? Bueno, ya comentabas, ¿no? Que la parte de la no contextualización, ¿no? El hecho de que a lo mejor los patrones tienen la intención, pero no hay infraestructura. Eso puede ser parte de... Sí, claro, puede ser parte. Primero, bueno, quiero empezar aclarando sobre este tema de la discapacidad, porque regularmente las personas, cada que escuchamos la palabra discapacidad, la gente imaginamos
casi siempre, no sé, alguien en silla de ruedas o alguien que no puede ver y así. Hay de manera general 5 tipos de discapacidad, que es la física, la auditiva, la intelectual, visual y psíquica, ¿no? Entonces, a veces es muy complicado para las organizaciones pues adaptar las instalaciones para diferentes tipos de discapacidades. Si bien es cierto que hay algunas personas que, aunque tengan alguna discapacidad, pueden funcionar perfectamente bien, pues y a veces otras. Pero si nos vamos un poquito más atrás antes de la organización, pues tan solo en la sociedad, ¿no? La inclusión de la gente con discapacidad es muy complicada. No sé si ustedes han ido alguna vez al CRIP de Puebla y se han caminado por la orilla de la banqueta. Están las rayitas que marcan la línea para la gente con discapacidad visual y se les atraviesan los postes, los anuncios, la banqueta, ¿no? Entonces, tan solo aquí en el centro, igual, ¿no? De repente vas, la repente si está a la mitad al poste de Shopsonic, ¿no? No hay rampas para gente que se ruedas, es muy complicado. Entonces, también en las organizaciones pues pasa lo mismo, ¿no? No están diseñadas para dar cabida, ¿no? A la discapacidad. Y a veces no es que no se quiera, ¿no? Sino que no se tienen de entrada. ¿No? Y la otra parte que yo creo que la otra parte que es importante, que da ahí como el otro 50% tal vez, no lo sé exactamente, pero sí es como la concientización de los patrones al respecto de este tema, ¿no? Que en verdad quieran incluir a la gente con discapacidad, pues bueno, a lo mejor pudieran ver que se puede hacer, ¿no? Hay una empresa aquí en Puebla, no recuerdo su nombre, y justamente solamente se dedica a contratar gente con discapacidad y a colocarla en sí. Y a colocarla en diferentes empresas, ¿no? Entonces puede ser gente a lo mejor sordomuda que trabaja, por ejemplo, los gestores jardineros, plomeros, ¿no? Entonces, eso lo hay que también del otro lado pasar a lo mejor como dirigirse a ellos, porque es gente que me ha tocado ver que saben perfectamente leer los labios, no necesito ni hablarle con lenguaje de señas, ¿no? De otras comunicar con ellos bastante bien y te ven. Entonces hay que ver como todo este mundo de posibilidades sobre la inclusión. Y hace 15 días, me parece, que hablábamos, y lo voy a tocar porque este artículo de la Ley Federal del Trabajo, que a mí me parece como muy relevante, que es el 133, que nos dice, ¿no?, que no podemos excluir a nadie del trabajo por ninguna situación, la que sea, incluyendo la discapacidad. Sí, es un tema realmente muy importante. Yo dije hace un momento que a partir de que los derechos humanos cobran gran importancia en este país del año 2011 para acá, a muchas personas, y en este caso el grupo al cual estamos dirigiendo en este tema, ¿verdad? Han podido perdón por la redundancia, han podido ver cómo sus derechos se les han reconocido. Derechos que siempre han estado allí, pero que anteriormente se había puesto una cortina sobre ellos para que se cumplieran visibles. Ahora bien, para entender a estas personas, pensando en el ejemplo de la discapacidad visual, todos podemos hacer un ejercicio muy sencillo. Por ejemplo, en nuestro domicilio, cerrar los ojos y trasladarnos de un punto a otro. Y nos vamos a dar cuenta, nos vamos a percatar en carne propia que, bueno, nosotros sabemos dónde están las cosas. Bueno, pues estamos en un lugar distinto, que no es familiar. Vamos a empezar a tropezar con todo lo que hay en nuestro alrededor, para no decir algo, sino para las personas que, por ejemplo, van en la calle, se enfrentan a todo ese tipo de obstáculos, ¿verdad? Postes, el que no hay las rampas para... O que si las hay situaciones, ¿no? Exactamente. Que no respetan el transporte público, jamás lo respetan. En efecto, ¿verdad? Y esto nos lleva entonces a pensarlo en que
Si alguna empresa va a utilizar a trabajadores con estas discapacidades, desde el momento que se empieza a construir esa empresa, deben diseñarse los espacios, o establecerse los espacios apropiados para estas personas, con las medidas que establece el Reglamento Federal de Seguridad. No es que no haya normativa, sí la hay, pero generalmente las empresas que ya existen no se construyeron con esa normativa. Y entonces, si hoy tratan de convertir o hacer efectiva esa normativa, les va a ayudar muchos casos. Son derogaciones que muchas veces la empresa no quiere o no puede realizar. Por eso, desde el inicio debe contemplarse esta situación. Y bueno, a mí me parece también muy importante que reconozcamos las principales discapacidades, ¿no? Como para tenerlas en mente. Tal vez los empleadores puedan a lo mejor distinguir un poquito más esta situación. Por ejemplo, la discapacidad motriz, hay personas con movilidad reducida, hay personas en silla de ruedas, hay personas de talla baja, que eso mismo les provoca que no puedan moverse con total libertad, o personas con parálisis cerebral. Y por ejemplo, en el caso de las personas con parálisis cerebral, es muy importante saber que precisamente su discapacidad está solamente en nivel no a nivel mental. Incluso hay personas que tienen esta discapacidad y entonces pues pueden a lo mejor no moverse con facilidad, pero no sé, yo conozco una persona que habla 8 idiomas, ¿no? Entonces, Justamente. Estamos pensando. Entonces, es muy importante saber esto, ¿no? El hecho de que una persona también en silla de ruedas, bueno, a lo mejor no va a tener un poquito de complicación de la empresa, a lo mejor lo podemos ayudar a entrar, pero pues solamente está discapacitado movilmente. Y todas las demás capacidades están al 100%. Hay personas con discapacidad auditiva que pueden ir desde la hipoacusia hasta la sordera, ¿no? Personas con discapacidad visual que pueden tener ceguera o baja visión. Hay personas con discapacidad intelectual que son personas con síndrome de Down, personas con trastorno, ¿no? Y con respecto al síndrome de Down, también a los con trastorno autista, hemos salido de empresas nacionales e internacionales que contratan personas con Down y tienen buenos resultados. Muy buenos resultados. Y bueno, por último, las personas con discapacidad psicosocial o mental, que son personas con trastornos mentales, con depresión mayor, con esquizofrenia u otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, empezando por esta parte de reconocer qué discapacidades hay y que eso no los tendría que poner en libertad con todos los demás. Sin embargo, esto a veces genera que desde el lenguaje estamos discriminativos con ellos, ¿no? Por ejemplo, se les llama inválidos o queriendo ser demasiado buenos, se les dice, ay, los angelitos. No, tampoco son angelitos porque al estarlos como disminuyendo de alguna forma, pues los importantes, ¿no? O incluso hay personas que les dicen los niños, ¿no? Entonces son situaciones, pues ya que caen en la ofensa, ¿no? Y hay otros términos como inválido, incapaz, ¿no? Y eso realmente pues, va en contra de las capacidades que se tienen. Recordemos que cuando una incapacidad no se da, pues hay otras. Sí, yo tuve un director de una escuela ciego muy conocido, no lo veía, pero podía manejar las computadoras perfectamente y le daba clases a sus alumnos de edición de videos. No sé cómo lo hacía, ¿no? Pero él sabía cómo mover las computadoras, cómo hacerlo, conocía cada una de las llaves de toda la institución, conocía todas las voces por teléfono de manera presencial, no tenía que estar de mexicano, y bueno, trataba con muchísima gente, ¿no? Entonces, no tienen algunas capacidades, pero tienen otros no desarrollados. Además era músico, y bueno, tenía toda una serie de capacidades bastante desarrolladas.
a veces a los sordomudos, pues que el sordito, ¿no? O el mudito. Entonces, tenemos que cuidar nuestro lenguaje porque podemos lastimar seriamente la autoestima de las personas y también socialmente vamos generando ahí situaciones desagradables, ¿no? Hay personas que se refieren a la discapacidad mental como el retrasado mental, el conflicto, el dolor, el deficiente, el conflicto, para las personas de discapacidades psicosociales, el transformado, perturbado, el entonces, tenemos que empezar por ahí como sociedad, de respetarlos profundamente, porque no sabemos en qué momento nos va a tocar convivir con una persona o tener en nuestra familia incluso una persona. Es cierto, sí, sí, es cierto. Debemos ser conscientes de que los trabajadores y bueno, las personas en general con esta problemática de salud no son personas a las que hay que poner en un segundo lugar o hacerlos a un lado, ¿no? De ninguna manera. Son personas con capacidades distintas, sí, pero incluso llegan a superarnos a quienes, entre comillas, somos normales. Entonces, esas personas merecen y deben recibir un trato muy especial en todos los ámbitos. Así es. Y en el ámbito laboral, son personas muy cumplidas, muy entregadas a la labor que se les ha encomendado y que entregan los mejores resultados. Sí, claro, porque les cuesta el triple, el cuádruple de trabajo encontrar trabajo, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Cuando lo tienen, pues obviamente lo valoran, lo cuidan, son como que ponen todo su empeño, son productivos y demás, porque les cuesta muchísimo más trabajo. Y hay gente que su discapacidad es mínima, ¿no? Y se puede desarrollar bien. Y otra cosa que es importante, doctor, que usted lo acaba de decir, pues que tengan no solo las mismas oportunidades, también de acuerdo a su discapacidad, ¿no? Pero, pues también el mismo salario. Por supuesto, Si desempeñan las mismas actividades que cualquier otra persona, pues deben de percibir el mismo salario que los demás, ¿no? Una disposición legal se establece el trabajo igual, salario igual. No por el hecho de que sea una persona con una capacidad diferente, ¿verdad? Se le va a pagar menos. No. Si realiza el mismo trabajo que, entre comillas, es una persona normal, tiene derecho al mismo salario. E incluso yo me iría un poco más. Pagar un poco más a esa persona con esa discapacidad. ¿Por qué? Porque eso, además de ser un premio, valga la expresión, un estímulo económico, ¿verdad? Le va a permitir seguir echándole las ganas a la producción de la empresa, pero eso va a permitir que los demás, los trabajadores que no padecen este problema de salud, pues vean que sí se puede, que todo está nada más en la actitud de cada quien. Un refrán popular dice: querer es poder. Entonces, los demás trabajadores que están sanos, si quieren, van a ser igual en el ámbito productivo que esta persona con capacidades diferentes, ¿verdad? O discapacitados, y que no tienen por qué quedarse atrás. Es correcto. Y no sé si alguno de ustedes dos ha tenido algún tema de incapacidad, y hay unos que diferente de discapacidad. Yo con mi ahora llevo 2 fracturas en mi vida. Hace algunos años, cuando estaba en la universidad, justamente me fracturé un tobillo y estuve algún tiempo pesada y usaba pañoletas así. Y ahora no sé qué difícil es literalmente andar por la vida con muletas. O sea, me acuerdo que era muy complicado, ¿no? Porque pasa muy doloroso. Ajá, y pues la ciudad, en general, las ciudades, inclusive en la Ciudad de México, pues no están diseñadas para personas con alguna discapacidad. Y hace un par de años me fracturé la muñeca derecha. Y soy un poco hiperactiva.
me fracturé la muñeca derecha, entonces también me la inmoviliza, pero no, en el enyesado. Bueno, ya no es eso, es un acrílico. Ajá, es un acrílico. Lo mismo, entonces es uno cuando se da cuenta, ¿no? Y valora que puedes intentar todo, ¿no? Porque no puedes hacer muchas cosas y de repente quieres, es como cuando se va la luz, pues, ay, ahorita se va la luz, voy a aprovechar para planchar, ¿no? Pero no hay así cuando pasa algo, ¿no? Y voy a aprovechar para decir, pero no puedo, ¿no? Y no puedo. Entonces se da uno, yo la verdad sí he tenido la oportunidad de darme, pues de concientizarme, ¿no? Y de valorar bueno, pues que estamos completos, pero también el esfuerzo que hace la gente con discapacidad para poder desarrollar todas sus funciones, no solo laborales, tanto en la sociedad como en el ámbito. No solo para llegar a su centro de trabajo. Es todo esto. Tenemos más comentarios. Está Alejandro Limón, excelente tema de gran relevancia. Johnny Hernández, de Jacinto García Flores, saludos, querido doctor, integrante de este gran programa, muchas gracias. Johnny Hernández también dice un saludo para todos, excelente programa. Ya nos envió 10 estrellas. No, pues lo agradecemos. Muy bien. Bueno, en el aspecto de la discapacidad socioemocional, en donde encontramos a personas con ciertos trastornos, qué dificultades existen. Porque yo creo que ahí sí hay un poquito. Que no hay personal nosotros en el ámbito laboral para atender a estas personas que, por ejemplo, de la crisis, una intervención en crisis o algo así, ¿no? No hay personal capacitado ni especializado, muchas veces no sabes qué hacer, ¿no? En caso de algún tema con la crisis o así, ¿no? Digamos, no hay un psicólogo de planta, no hay un planta, hay posibilidad. Pues la ley dice que por cada 50, después de 50 trabajadores debe de haber médico, ¿no? Pero bueno, no sé. Realmente no hay médicos, muchos en las zonas. Sí, no, son muchos casos. O sea, médicos generales sí los pueden ver, pero especialistas en medicina del trabajo son caros. Y además, si eso le agregamos el aspecto cultural de empresa, no siempre hay la disposición de poner a un médico, ¿verdad? Vamos con un enfermero es muy fácil. Sí. Porque, bueno, estoy imaginando el caso, por ejemplo, de una persona que parece crisis convulsiva, ¿no? Que a veces eso suele ser incapacitante porque no puede estar en el cuerpo. Y la de sus compañeros incluso, ¿no? Depende de qué temas de. Así es. Y bueno, ya en el caso más concreto de una persona con esquizofrenia. Pero no planeada, o sea, simplemente una depresión, ¿no? Una depresión, ansiedad, una crisis de ansiedad que nos puede dar a todos, a cualquiera. No necesitas forzosamente tener un tipo de un trastorno, un tipo de discapacidad. Una crisis de ansiedad le puede dar a cualquiera, ¿no? Y muchas veces pues, no sabemos cómo intervenir, ¿no? Cómo dar esa intervención en crisis. A mí me ha tocado hacerlo. Vaya, yo soy psicóloga, ¿no? Y puedo tener esta primera intervención, pero no en todas las empresas existen, ¿no? Y eso también puede ser un tema importante que tratar y que concientizar, como la palabra, concientizar creo que es la clave. Así es, porque sí, no nada más es como darle la entrada al puesto de trabajo, sino cuidar sus situaciones. Y además porque, ¿sabes qué? Que muchas veces esos problemas no te los dicen cuando los vas a contratar. No porque sí, pues, o sea,
van haciendo, pues no me va a contratar si le digo esto, le digo lo otro, ¿no? Y no te lo dicen y ya te enteras cuando ya se están convulsionando, cuando ya está con la crisis, o cuando ya está, ya pero es que tenía un problema, entonces es importante mucho de Claro. No, y yo he sido partícipe de lo siguiente. Cuando me han hecho consultas de esa naturaleza, es decir, contrato, ¿no? Yo, mira, antes de decirle sí o de decirle no a ese trabajador, primero pídele que el médico de la empresa haga un chequeo médico, porque de esa manera podemos darnos cuenta si está en buen estado de salud, o está propenso, o ya está enfermo, ¿verdad? Y no perdamos de vista que esto es proteger a la salud y a la integridad de ese trabajador, pero también a la empresa. ¿Por qué? Porque si se le contrata y se nos accidenta desafortunadamente al estar trabajando, porque era un ataque de los que se han mencionado, eso nos puede elevar el índice de siniestralidad al Instituto Mexicano del Seguro Social, que se traduce en una mayor cantidad que tiene que pagar. primas. Muy bien, pues nos ha llegado el tiempo de nuestros patrocinadores. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, antes de salir voy a mencionar un comentario. Leobardo Salgado dice: buenas noches, interesante tema. Que cómo sucedió el siglo pasado, que como sucedió el siglo pasado, cuando la huelga de Río Blanco para que les conocieran algunos derechos, algo similar ocurrirá con los derechos de las personas de capacidades diferentes. Empezando, como bien lo han comentado los panelistas, a lo las instalaciones o al construir algo nuevo, una empresa, pensar en estos seres humanos que también tienen necesidades. Muy atinado el comentario, muchas gracias por Eduardo. Y bueno, pues ahora sí vamos con nuestros patrocinadores. Suma Psicología Activa. Servicio de atención psicológica para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho y licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Educación para el éxito. Fisioterapia con María Fernanda Cantel Rojas. Helsen. Desarrollo humano y organizacional. Nos dedicamos al desarrollo de las organizaciones a través de sus colaboradores. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a las personas que nos patrocinan y que tienen confianza en nosotros. De verdad, les agradecemos muchísimo. Muy bien, bueno, pues también hay algunas estadísticas sobre la discriminación, ¿no? Se dice que el 44.9% de las personas con discapacidad se han sentido discriminadas al buscar trabajo. De estos, el 23.3% lo ha sentido al interactuar en oficinas o servicios gubernamentales por prejuicios y estereotipos, ¿no? Y bueno, es precisamente lo que comentábamos, que como sociedad pues, también debemos cambiar nuestra mentalidad, respetar a las personas y pues, tratarlas como cualquier persona con una condición diferente. Que a partir de esa condición distinta, pues tenemos que pues, cuidarla, ¿no? De alguna forma. Normalmente está prohibida la discriminación. El artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo así señala, y nos da un catálogo amplísimo entre los cuales se encuentra precisamente esta discapacidad. No se va a discriminar por tal persona. Y quien lo haga, bueno, pues usted decía cómodamente, hay que empezar por el cambio de cultura de todos, dentro de esta clase de personas y de trabajadores con esta discapacidad. Sí, así es. Sin embargo, yo quiero comentar aquí, sí, es cierto que es importante la inclusión de la gente con discapacidad y pelear por sus derechos y demás. Sin embargo, igual que cualquier candidato, pues hay que hacer un proceso de selección, porque justamente si yo no tengo las instalaciones adecuadas, pues a lo mejor, aunque yo quiera, no te puedo contratar. Si el trabajo que vas a desempeñar
con tu discapacidad no te permite hacerlo correctamente, tampoco te puedo contratar. Y esto no forzosamente significa que sea discriminación, ¿no? Simplemente que estoy llevando un proceso de selección como lo llevo con cualquier otro candidato para ver si es idóneo ponerte en el puesto, porque si no ya lo habíamos hablado, ¿no? O sea, puede ser que tu desempeño no sea bueno, puedo ponerte en riesgo, puedo poner en riesgo a los demás, entonces a veces sí, aunque se quiera, pues no se puede contratar a todos, y esto no forzosamente quiere decir que sea discriminación, sino que igual que cualquier otro candidato, pues se debe llevar un proceso de selección correcto para asegurar la seguridad de todos en la organización, Sí, ¿no? porque como decías, a veces no solamente se accidenta la persona discapacitada, sino que puede afectar a las compañeros de trabajo para resolver. Incluso, mire, si llegamos al reglamento federal de seguridad y salud, este reglamento en su artículo 2 nos dice lo siguiente. Este reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que deberán observarse en los centros de trabajo a efecto de contar con las condiciones que permitan prevenir riesgos y de esta manera garantizar a los trabajadores el derecho a desempeñar sus actividades en entornos que aseguren su vida y salud, con base en lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Entonces, hay un marco jurídico que es aplicable a estas situaciones, en beneficio de la salud primero de ese trabajador y segundo de todos aquellos que están a su alrededor. Sí, a veces incluso la estatura, ¿no? Sí, eso. A lo mejor no es discapacitado, pero a lo mejor es muy bajito o muy alto, entonces eso puede afectar la seguridad del cuerpo. Sí. Efectivamente. Sí, entonces, bueno, esta serie de políticas y de intención, ¿no? De la inclusión, pues también se ve afectado, ¿no? Y es muy importante que el mismo discapacitado también entienda, ¿no? Sobre todo que no siempre que se le niega a lo mejor un puesto en una empresa es por discriminación, sino por los motivos que acaban de indicar. Y es muy importante. Sí, porque sí puedes poner en riesgo. Esto que voy a contar, no me tocó bien claro, yo no lo vi, me lo contaron porque yo llegué a trabajar a esa empresa. Estaba una persona con, no sé cómo se llama, yo era maestra, escuchaba muy poquito, tenía disminuido el entonces era una empresa que tenía máquinas, era una empresa de producción y tenía máquinas y demás. Y estaba otro trabajador moviendo el producto dentro de una máquina. Mal hecho porque me dijeron que bueno, no lo tenía que haber hecho con la mano, pero pues se le hizo fácil, ¿no? Decir así como que por encimita, y cuando le grita al otro para que apague la máquina, no lo escucha, se dio con la mano hasta acá, ¿no? Y eso es lo que puede pasar, ¿no? En algún caso cuando no hacemos bien o no los ubicamos en el lugar correcto, ¿no? Como cualquier otro candidato, ¿no? O no tomar las medidas de prevención pertinentes, ¿verdad? Hace tiempo yo conocí también otro caso donde a mi juez se lo demandaron, pero me tortillería. La trabajadora tenía que haber llegado hasta la cintura, siempre se le había pedido, ¿verdad? Exactamente, que haga de arranca con esos son riesgos de trabajo. ¿Cómo se evitan? Pues adoptando las medidas de prevención, pero no se adoptan por muchas razones, pues el resultado es el daño a la persona y posiblemente el daño a la empresa en el económico por el riesgo de trabajo y el índice de siniestralidad que debe de
Efectivamente. Muy bien, entonces, desde la empresa, ¿por dónde te quedamos? Pues si se pudiera, esta concientización y adaptar a la mejor las instalaciones para poder contratar a gente con algún tipo de discapacidad. Digo, tampoco, yo sé que esto implicaría un gasto, ¿no? Y no se puede a todos, pero sí a algunas cosas, ¿no? Si puedo contratar, por ejemplo, en los call centers. Yo creo que en los call centers, así como están diseñados, sin problema se puede contratar gente en silla de ruedas, porque al final están todo el día sentados. Sí. Sin embargo, pues hay que ver, ¿no? Si tienen acceso, por los pasillos son lo suficientemente amplios para la silla, los baños, ¿no? Es una serie de cosas que pudieran empezar o que se pudiera empezar a ver, ¿no? Y esto no solo en las organizaciones, ¿no? Cuando vamos a construir algo, es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, las universidades también hay un tema fuerte en que no pueden muchas veces tener alumnos con cierta discapacidad porque las instalaciones no están diseñadas para eso, ¿no? Entonces, empezar como, una, pues por concientizarte, por querer hacerlo, ¿no? Por adecuar algunas de tus instalaciones para eso y también preparar a todos los demás colaboradores, ¿no? Para que sepan a lo mejor cómo tratarlos o que no los deben de tratar diferentes o que no es nada que tengas que tratar de forma diferente o a lo mejor si su discapacidad así lo requiere, a lo mejor sí debes de tener algún tipo de comunicación con ellos y demás, ¿no? O simplemente también prepararlos o capacitarlos para que hasta ni siquiera los estén viendo raro, ¿no? Porque luego también eso pasa, ¿no? Que los están viendo raro y enseñando, No, sí hay que cambiar mucho esa parte social. Fíjense que en relación a lo que señala Rosy, el reglamento federal en relación a los edificios señala lo siguiente: en los edificios locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, ya sean temporales o permanentes, los patrones deberán: 1. Edificarlos conforme a las disposiciones reglamentarias en materia de construcción y las normas pertinentes. 2. Asegurarse de que soporten las cargas fijas o móviles que correspondan a las actividades que en ellos se desarrollan. 3. Disponer de espacios seguros y delimitados en las zonas de producción, mantenimiento, circulación de personas y vehículos, almacenamiento y servicio para los trabajadores. 4. Señalizar las áreas donde existan riesgos. 5. Proveer una integración natural o artificial adecuada. 6. Integrar y aplicar un programa específico para el mantenimiento de las instalaciones del centro de trabajo. 7. Contar con escaleras, rampas, escalas fijas, escalas móviles, puentes o plataformas elevadas bajo condiciones seguras, así como con puertas de acceso y salidas de emergencia. Por tomar nada más algunos ejemplos, ¿verdad? De ahí en fuera, pues sí es un número bastante de disposiciones aplicables al tema de los servicios. Entonces, todo esto hay que reservar. Pero como se robe, pues es una cuesta de dinero, no es tan fácil. Así es. Sin embargo, como decíamos hace rato, si aprovechan realmente ese recurso humano, pues va a haber una recompensa. A lo mejor no tienen menor rotación de personal, porque como decíamos, como son más estables laboralmente, bueno, pues porque les cuesta más trabajo conseguir puesto de trabajo. Sí, claro. Y la cuestión es que pues nos vayamos haciendo la idea de que todos los lugares deberían estar adaptados, por lo menos para las principales discapacidades. Sí, por ejemplo, lo que decías hace un ratito de las universidades, como son universidades que empiezan en pequeño, pues toman edificios que no están
diseñados para eso. Diseñados para eso, a lo mejor casas antiguas. ¿Cierto? Entonces, pues es como complicado que hagan las modificaciones, ¿no? Por ejemplo, las rampas o de elevadores, ¿no? Hay algunas universidades de las grandes que tienen todo lo necesario, pero de ahí en fuera, pues las muchas escuelas que hay en Puebla que son demasiadas, que la oferta educativa es amplia, no lo tienen. Y bueno, otra cosa importante con respecto al cambio social, al cambio de la actitud social, pues a mí me parece un acierto que hoy ya también tiene algunos años que en las escuelas ya no pueden discriminar a los chicos por alguna discapacidad, como antes pasaba, que lo explicaban en escuelas diferentes, ¿no? Escuelas especializadas. ¿No? Entonces, desde ahí, pues ya, yo creo que es un gran avance, pero socialmente nos falta todavía mucho. Muy bien. Bueno, ¿qué otros aspectos podríamos abarcar sobre el tema? Las personas discapacitadas, bueno, son personas que tienen muchas ganas de trabajar. De acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿ha habido alguna persona que genere ahí algún problema por la misma dinámica social que de repente es como de demasiada observación, a veces maltrato? ¿Hay alguna persona que haya tenido problemas? Pues la verdad es que ahora sí voy a ser sincera, nunca he estado en una empresa con gente con discapacidad. Eso está, ahorita que lo pienso, pues está fuerte, ¿no? Porque, sí, no, o sea, sí conozco de empresas que contratan, como la que decía Lucía, y sé que ellos contratan jardineros, este tipo de cosas, ¿no? Para dar varios servicios y demás, y que les ha funcionado bastante bien. Pero yo en las empresas donde he trabajado jamás he tenido gente con algún tipo de discapacidad, por lo menos física, ¿no? Ni auditiva, visual, ni visual. ¿No? He atendido, ¿no? En algunos momentos a la crisis de ansiedad, depresión. Tenía una jefa que me decía que me iba a cobrar en la renta de los que casi todo daba terapia y recursos humanos. Eso sí lo he hecho. Hace poco en el cerco de una chica se cayó y se pegó muy fuerte en la espalda con una amiga y le dio una crisis convencional, y entonces no, temblaba y dejaba de llorar así, y no fue tanto el golpe, sino que el golpe le desató una serie de cosas y ya terminó platicándome con varias cosas. Al final fue una relación en crisis, pero pues no me ha tocado directamente a mí. Sí, exacto. Sí. Le detonó, sí, el golpe le detonó. La pregunta que surge aquí es, bueno, entonces, ¿dónde están todos estos vecinos con esta discapacidad de que estamos hablando? ¿Dónde laboran? ¿Dónde desenvolvemos? Pudiera ser. O en el comercio informal, en los procesos informales, o en el peor de los casos, como ocurrió en el siglo XX. La familia no los deja salir de su casa. Pues eso puede ser, no en el peor, en el mejor, porque hay muchos que están viviendo en la calle, ¿no? Ya tenemos más saludos. La Roxana Hernández de Jaime, que es interesante tema. Y Sacramento Munir García, que saludos a los ponentes. Buenas noches. Gracias. Pues es que de repente como que los discapacitados ya se dieron por encima. Si no me van a contratar en una empresa, o a lo mejor se intenta una vez, pero si por eso no se pudo, entonces
es más fácil pedir dinero en la calle, entre comillas, ¿no? Porque no han visto tampoco nada más. Sí, a lo mejor pasan las dos partes, ¿no? Sí, donde yo estoy trabajando, propuse, ¿no? Tenemos en algunas áreas alguna rotación, un índice de rotación de personal un poco alto, y propuse contratar gente con discapacidad y A ver, todos saben. bueno, Y es un poquito la mentalidad, ¿no? Del mexicano. Creo que parte de la situación es las personas tienen algo muy, tienen una frase que yo lo hago, que es mientras a mí no me afecte, que los demás le hagan su manera. Entonces, yo empresarialmente tengo familiares con alguna discapacidad, pues no soy sensible, no soy sensible, ni empático. Exacto. Fíjense que en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud tenemos un capítulo precisamente relacionado a esta clase de trabajadores, trabajadores con discapacidad. 2 artículos son los que nos hablan de este tema. Textualmente el artículo 64 dice: las disposiciones de este capítulo tienen por objeto proteger la integridad física y la salud de los trabajadores con discapacidad. Artículo 65. En los centros de trabajo donde laboren trabajadores con discapacidad, los patrones deberán: 1. Realizar el análisis de riesgos para determinar la compatibilidad del puesto de trabajo a ocupar por trabajadores con discapacidad. 2. Considerar en el programa de seguridad y salud en el trabajo las acciones preventivas y correctivas por instrumentar para la prevención de riesgos a trabajadores con discapacidad. 3. Contar con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores. 4. Adoptar el uso de señalizaciones de prohibición, obligación, precaución e información que sean accesibles a sus trabajadores con discapacidad. 5. Realizar las modificaciones y adaptaciones necesarias en sus instalaciones, procesos y puestos de trabajo, a fin de garantizar su desempeño en forma segura. 6. Contar con condiciones de seguridad y salud en el trabajo que les permitan el desempeño de sus actividades y, en su caso, su circulación y desplazamiento a zonas de resguardo y seguridad en caso de emergencia. 7. Prevén los planes de atención de emergencia, la alerta, evacuación y apoyo que se debe brindar a los trabajadores y a los visitantes que cuenten con algún tipo de discapacidad. 8. Proporcionar a los trabajadores con discapacidad información sobre los riesgos y las medidas de seguridad por adaptar en su área de trabajo. Y 9. Capacitar a los trabajadores con discapacidad para el desarrollo de sus actividades y actuación en caso de emergencia. Bien, entonces, desde el punto de vista legal, en este reglamento tenemos este capítulo que, desde luego, el destinatario es la empresa. Y si la empresa cumple con todo esto, créanme que va a tener no solamente un reconocimiento como empresa socialmente responsable, inclusiva, sino va a poner a buen resguardo esa salud física, mental, emocional de los trabajadores con discapacidad. Así es. Tal vez incluso sería bueno algún tipo de incentivo, ¿no?, para las empresas. Sí, desde luego. Donde si tienes un trabajador discapacitado, vas a gozar de tal cosa, si tienes 2, 3 y así, ¿no?, demás trabajadores puedan disfrutar de algún beneficio. Sí, efectivamente, en la ley del impuesto sobre la renta y disposiciones. Sí, ¿verdad? Sí, justo me iba a decir, no estoy segura, pero sí. Sí, lo hay. Que una empresa que tenga este tipo de trabajadores puede deducir una parte del impuesto sobre la renta. Aquí está todo el beneficio para las empresas. Que a lo mejor me lo saben los empleadores. Sí. El departamento de contabilidad de la empresa es la que seguramente sí conoce estas disposiciones, pero bueno, pues
como no hay trabajadores que realmente con estas situaciones que estamos analizando, por eso se puede aplicar, pero sí tienen esa chance. Claro, y también hacerse a la idea de que la inclusión siempre va a requerir un esfuerzo Sí, de todos. de todos. En las escuelas con los niños discapacitados hay que prepararse más, hay que tener mayores elementos, a lo mejor hay que aprender lenguaje de señas, a lo mejor hay que ocuparse más de ese niño, ¿no? En algún sentido, si es un niño que tiene una discapacidad motriz, ¿no? Por ejemplo, hay algunos videos que a mí me encantan, en donde el maestro incluso se mandó a hacer un arnés para ponerse el niño aquí y para que el niño tuviera la sensación de estar bailando. Sí, Desde el sentido del maestro. Entonces, creo que eso nos falta como sociedad, ¿no? Comprometernos un poquito más y hacer un esfuerzo extra para que cierto sector de la población pueda estar. sí. Así es. Muy bien, pues checando la hora, ya nos llegó la hora. El programa, claro que sí. Sí, claro. La otra hora. Por favor. Muy bien. Pues les agradecemos mucho a las personas que nos comentaron, a las personas que nos están escuchando en casa. María del Socorro, saludos a los participantes, muchas gracias, María del Socorro. Y pues agradecemos su presencia a un programa más de Ser Holístico. Y pues agradezco mucho la presencia del doctor Jacinto García Flores, la presencia de la maestra Rosy Serrano, y pues esperamos que nos acompañen el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal. Cuídense mucho, un abrazo fuerte, hasta pronto. Por hoy hemos llegado al final. Agradecemos el favor de su atención y los esperamos en nuestro próximo programa. ¡Hasta pronto!